de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser, oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración, y encamíname solo en tu amor. Y si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh, yeah. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. No quiero nada a cambio de tu amor, Señor. A tu lado no existe dolor. El mundo pasará, mas tu palabra eterna es. Fuiste, eres y serás. Y será. Yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, De tu presencia. habita en mí. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser, oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy
sumergirme en tu gloria quiero. Oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración, y encamíname solo en tu amor. Y si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh, yeah. Quiero entregarte a ti todo lo que soy. Muy buenas noches, estimadas y estimados hermanos en Cristo Jesús. Jueves, estudiando las Escrituras. Nos reunimos en esta noche de día jueves de lluvia acá en la ciudad de Chillán. Una lluvia lenta que cae y se escucha en los techos en los cielos de techos de las casas y nos hace recordar las bendiciones del Señor. Un hermoso día en el cual nos podemos reunir también para estudiar la palabra, para profundizar en la Escritura como lo venimos realizando bastantes jueves ya. Desde que comenzó esta pandemia, las semanas nos enfocamos y nos introducimos a tener estas transmisiones de gracia para poder seguir edificando el cuerpo de Cristo, seguir fortaleciendo a la iglesia del Señor. Esta iglesia que no se duerme, esta iglesia que sigue avanzando, esta iglesia que sigue pregonando, esta iglesia que sigue predicando. Así que bendecimos el nombre del Señor. Sean ustedes bienvenidos a Estudiando las Escrituras. Hoy continuamos analizando el Evangelio de Marcos. Pero primero vamos a orar. Vamos a dar gracias por el día que Dios nos ha concedido después de un precioso devocional por la mañana, en el devocional diario, y terminamos este día estudiando las Escrituras. Así que le invito a que usted en su casita pueda inclinar su rostro por reverencia al Señor y podamos dar gracias a Dios por este precioso día y por darnos este privilegio de, a través de estos medios, poder compartir la palabra del Señor. Así que le invito a que podamos orar al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en esta hora de la noche damos tantas gracias por su amor, por su misericordia y por su bondad, porque nos concede este precioso privilegio, Dios mío, de poder reflexionar en su palabra a través de estos medios de gracia. Gracias, Padre, porque nos permite estudiar la Escritura, porque nos permite profundizar en la Escritura, profundizar, Dios mío, en esta palabra maravillosa que usted compartió en primera línea, Señor, para su pueblo, para los suyos, y que nosotros por gracia, Señor, hemos recibido y la hacemos viva. Que a través de esta palabra, Dios eterno, que hoy estudiaremos y que profundizaremos, podamos nosotros sacar, Dios mío, nuestras enseñanzas y las aplicaciones contemporáneas para hoy. Recordando ciertamente que los padecimientos y las situaciones que vivieron los primeros cristianos, de igual manera la pasamos nosotros. Así que le damos gracias por este día que usted nos ha concedido y porque al terminar la jornada, Dios mío, podemos reconocer que usted nos ha ayudado y nos permite esta preciosa oportunidad de concluir este día jueves estudiando la palabra. Le damos gracias, Dios mío, bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas que se conectan en esta hora de la noche y quienes pasen por aquí y puedan quedarse para estudiar la Escritura. Le damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos das a través de la internet. Gracias, Dios. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor
y suficiente Salvador. Amén, amén y amén. Vamos a saludar a quienes se han conectado en esta hora de la noche. Nuestra hermana Viviana Mate Luna desde Isla de Maipo está conectada en esta hora de la noche. Nuestra pastorita dice: buenas noches, mi pastorcito lindo, Dios le bendiga y dé sabiduría en este estudio, y no se le olvide que el Señor renueva las fuerzas a quien lo necesite. Amén, pastorita linda. Nuestra hermana Silvia, mamita de nuestro pastor Ricardo, nos escribe: buenas noches, pastores, que Dios les bendiga, saludos siempre. Nuestra hermana Viviana Mateluna escribe: buenas noches, pastor, el Señor le bendiga. Nuestra hermana Silvia manda un abracito. Nuestra hermana Viviana Mateluna un corazón. Nuestra pastora una carita con corazones. Y nuestra hermana Marina dice: buenas noches, pastores, hermanas y hermanos. Y ahí quedamos. ¿Y qué pasó con los demás en esta hora de la noche? Bueno, en honor a los que están, ¿cierto? Vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Bien, mi pastor, dice don Freddy Urrutia. Mire bien. Aquí estamos, pues, don Freddy. Quedamos bellos, usted sabe. Así que se le agradece la gentileza. Quedamos espectacular, como usted puede ver a través de la transmisión. Así que saludos, mi hermano Freddy. Ya que me dice mi pastor, yo le digo saludos a mi hermano Freddy. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a una alabanza y ya de lleno volvemos para seguir estudiando como día tras jueves, estudiando las Escrituras. Así que vamos a esta alabanza muy linda que tenemos en esta hora y volvemos de inmediato. Dejo en el aprisco
temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Y al redil volvió. Hermosa, hermosa alabanza que nos recuerda el amor del Señor, nos recuerda el cariño de este pastor. Como lo reconocía el rey David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que bendecimos al Señor por ello. Nuestra hermana Marcelita también se ha conectado en esta noche. Dios le bendiga. Nuestra hermana Viviana dice, está haciendo mucho frío todos los días con muchas heladas. Lluvia de bendiciones, dice nuestra pastora en Chillán. Queremos lluvia, dice la hermana Viviana. De bendiciones también. Y nuestra hermana Gladys desde Santiago dice, buenas noches, mi buen pastor. Que Dios le dé mucha sabiduría para sus ovejas. Dios lo bendiga. Gracias, gracias hermana Gladys por los cumplidos. Dios nos ayude a ser buen pastor, en realidad. Dios nos ayude, nos ministre, que nunca se nos olvide que solamente somos siervos, como lo hablábamos en la mañana en nuestro devocional, y que debemos hacer lo que el Señor nos mande. Que Dios nos ayude para nunca olvidar quiénes somos, de dónde nos sacó el Señor y por qué estamos en lo que estamos. Y poder, con la ayuda del Señor y para el Señor, poder ser un buen pastor. Así que gracias a Dios por ello y esas palabras, hermana Gladys, que nos hacen pensar. Así que en serio, muchas gracias por ello. Bien, vamos entonces al estudio de hoy, de lleno con los que estamos, porque ustedes se merecen todo el respeto, y vamos al estudio de hoy. Y si alguno se va agregando, bien, pero hay que hacer el estudio de hoy como corresponde. Así que vamos a presentar el Power, ¿cierto?, que tenemos para el día de hoy con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Entonces, vamos a hacer la presentación, ¿cierto?, para que podamos estar estudiando la palabra del Señor entonces en esta hora de la noche. Y saludar de antemano mi tía Noemí desde Yungay se ha conectado, así que Dios bendiga también a mi tía Noemí desde la ciudad de Yungay. Así que bendiciones también para ese sector de la región de Ñuble. Nunca olvidemos, somos la región número 16, la nueva región de Ñuble. Así que exaltamos a Dios por ello. Bien, amados, vamos entonces a lo que nos convoca en esta hora de la noche. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos de esta forma sistemática, profundizando en el fondo histórico, deteniéndonos un poco en el énfasis de algunos textos, para luego estar haciendo un estudio básico de algunos versículos que son más relevantes, ¿cierto? Y para terminar, realizando las aplicaciones del estudio. Así que vamos entonces, el estudio del Evangelio de Marcos hoy es de Marcos capítulo 9, versículo 1, a Marcos capítulo 10, versículo 16. Esos son los versículos que hoy analizaremos, y el texto básico es de Marcos 9, 14 al 29 y Marcos 10, 3 al 16. Esos son el texto básico, ese es el estudio de hoy más en profundidad. Marcos 9, 14 al 29 y Marcos 10 del versículo 13 al 16. Esos son los versículos. El versículo clave es Marcos 10, versículo 14 y 15. Y vamos a estar leyendo de inmediato, ¿cierto?, este versículo clave de Marcos 10, 14 y 15. Así que usted también puede ir buscando, usted también puede ir anotando, ¿cierto?, el texto en cuestión. Vamos a buscar entonces Marcos 10, versículo 14 y 15,
Y este versículo nos dice lo siguiente: al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ese es el versículo principal del estudio de hoy, estimadas hermanas. Bien, vamos entonces a la verdad central del estudio de hoy. Y se me había olvidado pasar la presentación. Ya. El título de hoy es Jesús responde a la fe de los padres. Jesús responde a la fe de los padres. Es el título del estudio de hoy. El contexto, ¿cierto? Dijimos Marcos capítulo 9, versículo 1, hasta Marcos 10, versículo 16. Y el texto básico o el texto en análisis es Marcos 9, 14 al 29 y Marcos 10, versículo 13 al 16. En esos versículos principalmente estaremos profundizando hoy en la noche, independiente de que también estamos viendo el énfasis de los demás versículos y el fondo histórico de igual manera. Así que esos son los textos que estudiaremos. El versículo clave que lo mencionamos, ¿cierto? Marcos 10, 14 y 15 con respecto a los niños. Y la verdad central: en diversas oportunidades Jesús ministró a hijos cuyos padres los presentaron a él para que los bendijera y los sanara. En diversas oportunidades Jesús ministró a hijos cuyos padres los presentaron a él para que los bendijera y los sanara. Buenas noches, hermana Anita, también. Buenas noches para usted en esta hora que se conecta. Entonces, el estudio panorámico de este contexto, vamos a analizar un poquito el fondo histórico de los versículos que nos presenta el texto de hoy. Y sabe que vamos a leer los versículos mejor para tener una panorámica. Marcos 9, vamos a leer los versículos, así que son bastantes versículos, vamos a dar la lectura de igual manera, ¿ya? Dice, Jesús les dijo: de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos o enramadas, como dice la Reina Valera 60. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra, y desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban qué querría decir aquello de resucitar de los muertos. Entonces se le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y él les respondió: a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino y quisieron con él todo lo que quisieron, tal y como está escrito acerca de él. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten con ellos? Entre la multitud uno le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo: ¡ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho.
Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu lo vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces le arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Para quien cree todo es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, le enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero después de muerto, al tercer día resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Llegaban a Cafarnaún o a Capernaún, y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está con nosotros, está a favor de nosotros. El que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo, no perderán su recompensa. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno. Donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán sazonados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con quién les devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Ese es el texto, el contexto de nuestro estudio de hoy. Aprovechemos de saludar a nuestra hermana Anita que se ha conectado. Nuestra hermana Carolina dice, buenas noches mi pastor, bendiciones. Igual para usted, hermana Carolina. Bien, veamos el fondo histórico. Nos encontramos en este fondo histórico con, primeramente, con el monte de la transfiguración. Aquí donde aparece Elías y Moisés y Pedro, Juan y Jacobo quedan sorprendidos, anonadados con este hecho sobrenatural sorprendente y donde Pedro le dice, Señor, ¿realmente nos conviene quedarnos aquí? ¿Que no? ¿Quién no querría quedarse ahí, en esa comunión? ¿Quién no querría quedarse en ese lugar? Junto a Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios, junto a Moisés, que liberó al pueblo de Israel, y junto a Elías, que derrotó a los 300, a los profetas de Baal, y después se fue llevado por un carro tirado por caballos de fuego al cielo. ¿Quién no querría estar ahí? Nos conviene estar ahí. Ahí Dios hace una voz poderosa, y dice, Él es mi Hijo amado, a Él oíd.
Y se acaba esta maravillosa escena. Este evento tuvo lugar durante el cuarto retiro, estando en la zona de Cesarea de Filipo, a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Quizás en el monte Hermón. No podemos decir a ciencia cierta qué es lo que realmente pasó, solo podemos tratar de entenderlo. Marcos nos dice que las ropas de Jesús se volvieron resplandecientes. La palabra que emplea Stilvein es la que se emplea para el brillo del oro o bronce pulidos, o el acero bruñido, o el dorado resplandoroso del sol. Cuando el incidente llegó a su fin, una nube los envolvió. En el pensamiento judío, la presencia de Dios entró en el tabernáculo. Una nube llenó el templo cuando fue dedicado después que Salomón lo construyó. Y los judíos soñaban con que cuando viniera el Mesías, la nube de la presencia de Dios retornaría al templo. Esto es lo que sucede en el monte de la transfiguración. Esta visión gloriosa, esta revelación, si pudiéramos llamarlo, de Dios de Jesús junto a Moisés y Elías, y que estos hombres tuvieron la oportunidad de mirar. ¿Cuál es el otro fondo histórico de este relato o de estos versículos? La cuestión del divorcio en el tiempo de Jesús. En el primer siglo hubo dos escuelas de interpretación sobre el divorcio entre los judíos. Ambas admitían el divorcio por iniciativa del esposo. Estaba la escuela rabínica de Gilel, que lo admitía por casi cualquier defecto, mientras estaba también la escuela rabínica de Shammai, la que admitía solo por adulterio. Y estaban estas dos escuelas rabínicas donde, cumpliendo todos sus votos judíos, nuestro Señor Jesús debe haber ido a alguna de estas, quizás a las dos, pero debe haber ido a una de estas, y seguramente fue por esta que era la de Shammai, donde él admitía solo el adulterio como causal de divorcio. Pero la otra escuela, la escuela de Gilel, lo admitía por cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. Si la mujer cocinaba mal, carta de divorcio. Si la mujer hacía mal el aseo, carta de divorcio. Por cualquier cosa el hombre podía darle divorcio a la mujer. Pero la escuela rabínica de Shammai solo lo admitía por adulterio, y este era un principio del Antiguo Testamento. También estaba la costumbre de bendecir a los niños dentro de este fondo histórico, y nos encontramos con los judíos que tenían la costumbre de llevar a los niños a una persona de reconocida autoridad para obtener su bendición, o el favor de Dios, y por su intermedio. Normalmente el padre o abuelo realizaba el acto, y también cuando el niño cumplía 8 días era circuncidado y le ponían nombre al 8º día. Y a los 12 años se presentaba en el templo ya como varón, o un hombrecito, por decirlo así. Y también el otro fondo histórico es la ubicación, ¿cierto? Y no estaba pasando la cuestión del divorcio, ¿cierto? La costumbre de bendecir a los niños. Y también dentro de este fondo histórico está la ubicación e importancia de Capernaum, y esta ciudad era céntrica en las rutas comerciales de este a oeste y del norte al sur. Está ubicada sobre la costa noroeste del mar de Galilea. Ahí tenemos un mapa, y ahí nos indica, ¿cierto?, la flechita, también conocida como Cafarnaún y como Capernaum. Ahí estaba esta ciudad, o donde sucede todo este acontecimiento de estos capítulos que estamos analizando. Bien, ¿cuál es el énfasis? El énfasis, si profundizamos un poco más. La transfiguración de nuestro Señor en el capítulo 9 del versículo 1 al 8. Este evento tuvo lugar en combinación con la confesión de Pedro y el anuncio por Jesús de su muerte y resurrección. Jesús permitió que 3 de sus discípulos lo siguieran al monte para observar su transfiguración en presencia de Moisés y Elías, representantes, uno de la ley, Moisés, y el otro representante, los profetas.
con los que hablaba de su muerte. Ellos desaparecieron, dejando a Jesús solo. Él sería el cumplimiento de ambas administraciones. Como en el bautismo de Jesús, otra vez se oye la voz del Padre aprobándolo. Allí en el monte de la transfiguración, estimados, Jesús tenía que tomar sus propias decisiones. Había decidido ir a Jerusalén y eso significaba enfrentar la cruz. Es evidente que Jesús tenía que estar plenamente seguro de que estaba haciendo la voluntad de Dios antes de continuar. Es evidente que deba pasar esto, ciertamente. Allí, en la cumbre de la montaña, recibió una doble aprobación de su decisión. Moisés fue el legislador supremo de la nación de Israel. Elías fue el primero y más grande de los profetas. Fue identificado como el profeta que trajo al mundo la voz de Dios. Estos personajes tan importantes, al reunirse con Jesús, estaban representando la ley y los profetas, dos de las instituciones fundamentales de la fe de los judíos. Ellos con su presencia le decían a Jesús, continúa. Veían en Jesús el cumplimiento de todo lo que ellos habían soñado en el pasado. Eso era importante para que Jesús siguiera caminando hacia la cruz. El otro énfasis también importante en este relato es la discusión sobre la resurrección, que la encontramos desde el versículo 9 al versículo 13. Jesús ya había advertido a todos los discípulos que sería muerto y resucitaría al tercer día. Sin embargo, no les cabía la idea de la muerte de su maestro y por lo tanto el anuncio de su resurrección era un misterio. Creían en la resurrección en el día final, pero no antes. No en esto que no entendían de la ciencia cierta lo que el maestro le estaba explicando. También nos encontramos con la sanación de este muchacho. Desde el versículo 14 al 27, Jesús había delegado su autoridad a los discípulos para echar fuera demonios en su nombre, pero en su ausencia fracasaron. Los reprendió por su falta de fe y procedió a echar fuera el demonio con su autoridad. Pero recuerde, el maestro le dice algo. Esta situación solamente sale con oración. Solo con oración. Y si nosotros analizamos la vida del maestro, si analizamos el ministerio del maestro con respecto a su comunión, estamos seguros de lo que él está diciendo y podemos corroborar lo que el maestro les dice. Este género sale solo con oración. Algunas traducciones le agregan oración y ayuno, pero las traducciones más actualizadas, que han hecho un estudio más profundo del texto bíblico, corroboran que solo oración. Por algún motivo, alguien le agregó oración y ayuno. Pero lo relevante, estimados, que el género, esta situación, sale solamente con oración. Entonces, ¿qué es lo importante de este detalle? Nuestro Señor vivió una vida de oración. Si usted recuerda el Evangelio de Juan en el capítulo 8, cuando en la fiesta de los tabernáculos y toda la gente venía, y después ese versículo capítulo 7, y al saltar al capítulo 8, con esta situación de la mujer adúltera, que es llevada ante el maestro, primeramente para pillar al maestro, no para avergonzar a la mujer, sino para pillar al maestro. Hay un salto importante entre el capítulo 7 y el capítulo 8, entre los últimos versículos. Cuando termina la fiesta de los tabernáculos, toda esta celebración judía de la historia del pueblo de Israel, dice, y cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte a orar. Eso parece que nos demuestra una vida religiosa. Cumplimos los propósitos, cumplimos con ir a la iglesia, cumplimos con congregarnos, cumplimos con conectarnos para que el pastor no nos diga nada, para que los líderes de la iglesia no nos digan nada, y después sigo haciendo mi vida a mi antojadísimo. Al terminar la fiesta de los tabernáculos, cada uno se fue a su casa. Ellos venían de diferentes lugares de la nación
por varios días para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero después, cada uno se fue a su casa, pero el maestro, que también fue a celebrar la fiesta de los tabernáculos, él, al concluir esta fiesta, volvió al monte y siguió orando. Entonces, ¿cómo no? Obviamente Dios, pero un hombre, él se hizo hombre para padecer como hombre, y en la intimidad que él tenía con su Padre lo hizo tener la autoridad también ante los espíritus. Pero la autoridad de la comunión. Entonces, a veces esperamos tener resultados sorprendentes cuando no tenemos comunión. Y eso es terrible. Y lo vemos en la Escritura. También dentro de este énfasis nos encontramos con la incapacidad de los discípulos. Capítulo 9, 28 al 29. Los discípulos no comprendieron su fracaso y pidieron a Jesús una explicación. El diagnóstico de Jesús era muy sencillo: falta de fe. Quiso enseñar a sus seguidores lo indispensable de depender de Él en todo momento. Y la oración, que es muy importante y relevante. Muy bien, luego de este fondo histórico y luego de este énfasis, profundicemos un poquito en algunos versículos. En este estudio básico del texto, Jesús atiende a un padre acongojado. Marcos 9, del versículo 14 al 22. El versículo 14 nos dice que es sorprendente encontrar a los escribas en este lugar remoto. Unos escribas que disputaban con ellos por su fracaso de expulsar el demonio, porque los escribas no lo intentaron. O sea, los escribas que se creían también descendientes de Abraham, hijos de Dios, ¿por qué ellos no intentaron expulsar el demonio? No, ellos definitivamente querían cuestionar. Era sorprendente encontrar a los escribas en estos lugares. Ellos andaban el único fin de los escribas era que el Señor cayera en algo para ellos ahí tirarle el hacha. El único fin. Y es sorprendente estos escribas que disputaban con los discípulos por su fracaso de expulsar al demonio. Y es interesante pensar, bueno, ¿y por qué no lo hicieron ellos? ¿Por qué no trataron ellos de expulsar al demonio? El versículo 15 nos hace esta mención de que cuando llega Jesús, toda la atención se dirige a Él. La gente se sorprendió o se maravilló de que en ese momento preciso Él se hizo presente. Quizá también indica cierta vergüenza de parte de ellos. El versículo 16 del Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, lo vamos a leer de igual manera para ir entendiendo un poco lo que estamos ciertamente analizando. Marcos, cierto, capítulo 9, estamos analizando el versículo 16. Versículo 16. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué disputáis con ellos? Es una pregunta dirigida a la multitud que corrió hacia él y le saludó. Mateo omite esta pregunta que podría indicar que Jesús ignoraba el tema de la discusión, pero ciertamente el Señor no ignora esta discusión, no ignora lo que está pasando. El versículo 17 nos dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. El padre del muchacho endemoniado respondió a la pregunta de Jesús: ¿qué disputáis con ellos? Claro, están disputando que los discípulos no pudieron expulsar al demonio y los escribas ahí en ese afán de juzgar y de criticar y de hacer daño. Se genera esta discusión: ¿por qué no lo pudieron hacer? Y este padre le dice: Señor, maestro, te traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. El padre vino con la idea de presentar el caso a Jesús cuando éste estaba en el monte. Los 9 discípulos intentaron ayudarlo. Mateo emplea el título de Señor en vez de maestro, indica que el muchacho era lunático. El versículo 18 nos dice: el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El padre, en el versículo 18, describe la desesperación, la desesperante condición de su hijo y termina con la triste noticia
de que los discípulos no pudieron, literalmente, no eran fuertes, lo habían intentado, pero fracasaron. Algunos gritan, ¿eh? Algunos gritan cuando expulsan, algunos gritan y el Señor solamente les hablaba, porque no es la fuerza con que lo digo. La autoridad no está en la fuerza, te reprendo. La autoridad está en la comunión con Dios. Y con tener comunión, búsqueda, fe, oración, eso da la autoridad para solamente decir fuera. Es lo que vemos en el Maestro. El versículo 19 nos dice: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Nuestro Señor expresa la exasperación, la molestia, mayormente hacia los 9 discípulos que habían fracasado. Es una de las más fuertes y lastimosas expresiones. Luego vuelve su atención de los discípulos al Padre: y muchacho necesitado, traédmelo. El versículo 20 nos dice: y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Cuando el Espíritu le dio, el sujeto del verbo puede ser el demonio o el muchacho mismo. El espíritu inmundo reconoció a Jesús e hizo todo el daño posible antes de ser expulsado del joven. Pero él conocía a quien estaba delante. Él conocía al Hijo de Dios. El versículo 21 nos dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? No es meramente una pregunta para obtener información. Jesús deseaba llevar al Padre a confesar lo desesperado del caso, lo humanamente posible. El versículo 21 dice: es una descripción patética y desesperante el muchacho de su padre. Si puedes. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Indica ese si puedes, indica no solo un grado de duda del poder de Jesús, quizá por causa del fracaso de los discípulos. Bueno, si los discípulos no pudieron y el maestro de estos quizás tampoco puede, sino de su querer. El leproso no dudaba de su poder, solo de su querer. El Padre apela a la compasión de Jesús, no a algún mérito propio. Ayúdanos indica que el Padre se sentía parte del mal de su Hijo. En la segunda parte de este estudio, Jesús aumenta la fe de un padre incrédulo. Y note esto: Jesús aumenta la fe de un padre incrédulo. Versículo 23 al 27. El 23 nos dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Jesús contesta citando las mismas palabras del Padre: si puedes, note esto, si puedes hacer algo. Y el Señor le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. En efecto decía: yo puedo. El asunto es si tú puedes creer. El Señor puede, amado. El Señor puede hacer todo. Él resucitó de la muerte. Él tiene el control de todo. Él puede. Pero, ¿tú crees? Yo creo. En efecto, yo puedo. El asunto es si tú puedes creer. Al que cree todo le es posible. Es un gran principio bíblico. Pero no un cheque en blanco. Nuestro pedido debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. A veces pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites, como dice la Escritura. Debemos pedir bajo la voluntad de Dios. Y cuando pedimos bajo la voluntad de Dios, todo es hecho. Ahora, ¿cómo descubro la voluntad de Dios? Teniendo comunión. No puedo conocer la voluntad de Dios si no tengo comunión. Si no leo, si no busco, difícilmente puedo conocer la voluntad de Dios. Difícilmente. El versículo 24 nos dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Sin un instante de demora, el padre clamando a gritos, diciendo, o mejor decía, creo, pero le dice, ayuda mi incredulidad. Pedía un aumento en su débil fe, eliminando toda duda. Reconoció que aún la fe era una gracia de Dios. Versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él.
Jesús reprendió al espíritu inmundo. Se dirige al espíritu como a un ser inteligente. Espíritu mudo y sordo es una referencia a las manifestaciones del espíritu en el joven. El yo te mando es enfático, en contraste con los discípulos que habían fracasado. Sal, nunca más entres. Solución definitiva. Expulsar a un espíritu inmundo no es garantía de que no vuelva. Lo menciona Mateo 12:44. Sí, veamos lo que dice Mateo 12:44. ¿Qué nos dice Mateo 12:44? Para que salgamos de esta interrogante que nos presenta el texto bíblico en esta hora de la noche. Mateo 12:44 dice: entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega le haya desocupada, barrida y adornada, con respecto al espíritu inmundo que vuelve, y que también lo menciona Lucas, y que como está ordenada la casa, tiene que ir, va y busca otros 7 espíritus. Dice la palabra que la ruina de ese lugar es peor que la primera. Por lo tanto, debe haber una comunión constante, una búsqueda incesante de este Dios todopoderoso. El versículo 26 nos dice: entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Una vez más, y como último intento de destruir al joven, el espíritu inmundo, desgarrándole con violencia, salió resistiendo con toda su fuerza. No pudo menos que obedecer la voz de Jesús. El versículo 27 nos dice: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Le tomó de la mano y él se levantó, acto de ternura. No tuvo miedo de ser contaminado de espíritus inmundos ni de enfermos. Algunos textos antiguos agregan que le entregó al Padre. Lo levantó, lo liberó y se lo entregó al Padre. Y entonces nuestro Señor aumenta la fe de este padre que tenía necesidad, pero que había un dejo de incredulidad, y seguramente por lo que había visto anteriormente con los discípulos, que no pudieron hacer nada. Nos encontramos con la incapacidad de los discípulos en estos 2 versículos que quedan del capítulo 9 de este relato, 28 y 29, que dice: cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Los 9 discípulos esperaron un momento a solas con Jesús para pedirle una explicación más explícita por su fracaso. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Ese nosotros es enfático. Jesús les encomienda esa tarea y le habla, y les había practicado antes. Su fracaso y el éxito de Jesús les preocupaba seriamente. ¿Por qué pues habían fallado tan rotundamente esta vez? Si en otras ocasiones a ellos les había ido bien, les había resultado las encomios, los mandatos del maestro, ellos lo habían llevado a cabalidad, pero en esta ocasión algo pasó. El versículo 29 nos dice: y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración. Los 9 discípulos o no habían orado, o habían orado sin fe. Es sencillamente eso. Jesús pone el dedo en la llaga al decir: este género con nada puede salir, sino con oración. Y oración implica oración con fe. La oración no es garantía de poder para realizar milagros, pero es un factor vital en el proceso. Tiende a aumentar nuestra fe y nos pone en armonía con la voluntad de Dios. En algunos manuscritos antiguos se añade y ayuno, pero es casi seguro que es un agregado posterior, como lo dice la Reina Valera: oración y ayuno. Dios a través de su Espíritu Santo otorga dones a los hombres, pero esos dones, puesto que son para la edificación de la iglesia y no para el uso personal, deben estar saturados de oración. ¿Notó esto? Dios, a través de su Espíritu Santo, otorga dones a los hombres, pero esos dones, puesto que son para la edificación de la iglesia y no para el uso personal, deben estar saturados de oración. Note esa frase, amados: saturados de oración. No de oraciones simples, saturados de oración. Para que su don, para que mi don tenga efectividad,
en beneficio de la iglesia, no en beneficio personal. Por eso que algunos dicen, no, Dios me usa para sanar enfermos, oh, Dios me usa para esto. No, ¿por qué te jactas o por qué nos jactamos de algo que no nos corresponde si solamente somos un instrumento, un canal de bendición? Entonces, como hay jactancia, se deja de hacer lo que se tiene que hacer y se deja de ser saturado en oración para que ese don pueda ser fructífero para la edificación de la iglesia. No para que usted y yo, oh, mire el hermano lo que hace. No. La gloria es exclusiva de Dios. La gloria por tus dones no es tuya, amados. La gloria es exclusiva por Dios. La gloria de tus talentos no es tuya. La gloria es exclusiva de Dios. Si una persona no mantiene su contacto con Dios, no importa que tan espectacular sea el don que tiene, este pierde su razón de ser. Es muy cierto esto. Y en el cuarto punto del estudio básico del texto, nos encontramos con la bendición del Señor hacia los niños. En el capítulo 10, versículo 13 al 16. El versículo 13 dice: y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Parece que los padres mismos presentaban a sus hijos a Jesús. Niños es un término que abarca a los de 2 o 3 hasta 12 años. Pero los discípulos los reprendieron. Quizá ellos querían proteger a Jesús de las demandas de las multitudes y pensaban que los niños no eran de tanta importancia como los adultos. De hecho, dentro de la cultura, en los tiempos de Jesús, los niños y las mujeres estaban como en un nivel más bajo, y eso es lamentable. Pero el Señor Jesús la elevó a la mujer al mismo lugar. De hecho, el apóstol Pablo menciona, en Jesús ya no hay ni hebreo ni griego, ni varón ni escita, ni hombre ni mujer. No hay distinción. Somos uno en el Señor. No hay hebreo ni gentil, hombre ni mujer. No, esclavo. No, en Cristo Jesús somos uno solo. Era algo muy natural que las madres judías quisieran que sus hijos fueran bendecidas por un rabí importante y renombrado. Lo llevaban ante un personaje así, especialmente en el primer cumpleaños del niño. El versículo 14 nos dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús, ante tal actitud, expresó una fuerte emoción. Se indignó, o se dolió, o se molestó. Respondió con un imperativo positivo: dejad a los niños venir, y uno negativo: no les impidáis. Este mandato del Señor: dejen a los niños, no se lo impongan, no se lo impidan. Para ellos no era de tanto valor como para molestar a Jesús, para los discípulos. En cambio, Jesús los consideraba de gran valor, eran símbolos del reino. Se refiere a su relación con sus padres completamente dependientes. Todo viene a ellos de pura gracia, así de los tales es el reino de Dios. El versículo 15 nos dice: de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, es decir, de pura gracia, como el niño de sus padres, jamás entrará en una afirmación con doble negación. No, en el texto original. No, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El versículo 16 nos dice: y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, tomándolos en los brazos, revela dos cosas: el cariño de Jesús hacia los niños y la confianza de estos hacia él. Puso las manos sobre ellos y los bendijo, es lo que los padres pedían. Los bendijo es un verbo de acción continuada, se encuentra una sola vez en el Nuevo Testamento y se traduce mejor: los bendecía fervientemente. Nuestro Señor Jesús es la clase de persona que se interesa por los niños y por aquellos con quienes estos simpatizan. Nos refleja a una persona que ve a los niños
con una óptica distinta a la de la mayoría de las personas. Bien, esos son los versículos que hoy hemos analizado en cuestión, ¿cierto? La fe, esta atención de Jesús que atiende a este padre acongojado en necesidad, a Jesús aumentando la fe de este padre incrédulo, la incapacidad de los discípulos para no hacer este acto de expulsión, por decirlo de alguna manera, y este énfasis relevante que nuestro Señor tenía hacia los niños y la bendición que Él les genera. Así que vamos a ir a una alabanza. Y volvemos para ver las aplicaciones que el estudio de hoy nos tiene para nosotros. Vamos a esta alabanza y volvemos. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu tierno y dulce amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en oración. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle siempre fiel. Para siempre quiero amarle y
Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión. Tierno Padre, en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Hoy te espera tu buen Salvador. Hoy te espera tu buen Salvador. Tu Salvador te espera. Hermoso medley de coros, estimados hermanos. Hermoso medley de coros para reflexionar en este Salvador maravilloso. Bien, vamos entonces a las aplicaciones del estudio de hoy. Primera aplicación. La fe en Jesús y su palabra es un factor indispensable para agradar a Dios y obtener su favor en nuestra necesidad. La fe en Jesús y su palabra es un factor indispensable para agradar a Dios y obtener su favor en nuestra necesidad. De hecho, hay que volver a recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo podríamos acercarnos a alguien en quien realmente no confiamos para pedirle que nos ayude en nuestras necesidades? Que es cierto, ¿no? ¿Cómo podríamos acercarnos a alguien en quien realmente no confiamos para pedirle que nos ayude en nuestras necesidades? Recuérdelo, la fe en Jesús y su palabra es un factor indispensable para agradar a Dios y obtener su favor en nuestra necesidad. Segundo, la oración sincera es el plan de Dios para nuestra comunión con Él y para realizar maravillas en su nombre. La oración sincera es el plan de Dios para nuestra comunión con Él y para realizar maravillas en su nombre. Los discípulos tenían el privilegio dado por Dios de poder echar fuera demonios en el nombre de Cristo, pero habían olvidado que tenían que estar en comunión con la fuente del poder que haría posible la liberación. ¿Recuerda el domingo? Separado de ti nada podemos hacer. Separado de mí nada pueden hacer. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Qué interesante. Y tercero, el aprecio y ministerio de los niños en nombre de Cristo siempre recibirá la aprobación de Dios. El aprecio y ministerio de los niños en nombre de Cristo siempre recibirá la aprobación de Dios. Si ministramos a los niños, estamos sembrando la semilla de lo que serán las generaciones de mañana. Pasamos mucho tiempo con los jóvenes y con los adultos tratando de cambiarlos, que podían haber cambiado cuando eran niños. Eso es cierto.
pasamos mucho tiempo con los jóvenes y con los adultos tratando de cambiarlos, y eso podían haber cambiado cuando eran niños. Qué verdad más grande, estimados. Esas son las aplicaciones del estudio del día de hoy. Qué maravilloso es nuestro Señor. Bien. Dios les bendiga, amados. Dios bendiga sus vidas en esta hora de la noche. Dios les guarde. Dios sea con cada uno de ustedes. Si hay algo maravilloso y algo interesante es poder estudiar la palabra sistemáticamente, en profundidad, conocer el contexto, conocer las situaciones históricas de por qué pasaron las cosas y poder de ahí entender que somos muy similares y que debemos aplicar la palabra contemporáneamente a nosotros. Así que Dios bendiga el estudio de la palabra de hoy. Vamos a ir a una alabanza más. Y ya estamos terminando con nuestro estudiando las escrituras del día de hoy. Vamos con esta alabanza y volvemos. Si pudiera enumerar cada momento que salvaste mi vida, tomaría toda la arena del desierto y no alcanzaría. Aunque pensándolo muy bien, hay un momento que exaltar. Es ese día que en la cruz allí tomaste mi lugar. Tuviste que morir por mí. Tomaste mi pecado y sufriste mi maldad. Solo puedo llorar ante ti, muriendo a mis deseos, a la arrogancia, a mi incredulidad. Tuviste que morir por mí. Tomaste mi pecado y sufriste mi maldad. Tenías que morir para que viviera yo. Si pudiera enumerar cada momento que salvaste mi vida, tomaría toda la arena del desierto y no alcanzaría. No, aunque pensándolo muy bien, hay un momento que exaltar. Es ese día que en la cruz allí tomaste mi lugar. Tuviste que morir por mí. Tomaste mi pecado y sufriste mi maldad. Solo puedo llorar ante ti, muriendo a mis deseos, a la arrogancia, a mi incredulidad. Sufriste mi desprecio y el dolor, y nunca se apagó la llama de tu
Bien, ya estamos de vuelta con esta preciosa alabanza que nos hace reflexionar en la muerte de nuestro Señor. Bien, Dios les bendiga a los que hoy se conectaron y también a los que no, obviamente. Dios bendiga a todos los que hoy se conectaron y los que no también sean bendecidos. Claro, y le echamos de menos a algunos que nos hacen estar acostumbrados a verlo. Nuestra hermana Valeria, nuestra hermana Viviana, nuestro hermano Germain, nuestra hermana Soledad, nuestro hermano Arturo. Y hermano Jonathan estaba por aquí. La relación con Dios va de la mano con la comunión en tiempo de calidad. Lo mismo que la oración es una conversación en donde ambas necesitan escuchar al otro. Que no sean solo un monólogo donde solo habla uno, también debe estar la necesidad de conocer la voluntad del que te escucha, en este caso tu Creador. Estaba por aquí, hermano Jonathan. Qué bien. Qué bien que se conecte con nosotros. Amén. Muy bendecido. Qué bueno, hermano Jonathan, que sea bendecido. Saludos a su suegro. Cariño de acá de Chillán. Bien, amados. Hasta aquí la palabra de hoy. Y recordarles que mañana nos juntamos a las 9 de la mañana con nuestro devocional diario. A las 9 de la mañana estamos compartiendo nuestro devocional diario. Y recuerde que el sábado no tenemos matinal. No tenemos Buenos Días con Jesús el sábado. Así que mañana nuestro devocional diario y nos saltamos al día domingo a las 10 de la noche con nuestro tiempo de reflexión dominical. ¿Ya? Así que mañana nuestro devocional diario a las 9 de la mañana y el domingo a las 10 de la noche nuestro reflexión dominical. Así que un abrazo para cada uno de ustedes y recordar siempre la palabra que decimos al terminar nuestros programas de la noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, nos hace vivir confiados. Así que Dios les bendiga, que tengan un hermoso descanso. Nos encontramos mañana en nuestro devocional diario a las 9 de la mañana y el domingo. Recuerden, el sábado no hay matinal, no hay Buenos Días con Jesús. El domingo sí nos encontramos a las 10 de la noche en reflexión dominical. Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Chao, chao. Bendiciones. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria quiero hoy. Oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración, y encamíname solo en tu amor.